Soy Julia Hernández. Tengo 35 años, soy madre soltera de Daniela. Y hasta esa noche, pensaba que sabía lo que se sentía tocar fondo. Resulta que tiene un sótano, y huele a sidra de manzana espumosa mezclada con traición. Permítanme llevarlos de regreso a esa reunión de víspera de Año Nuevo en la casa de mi padre, la reunión anual con la gran cuenta regresiva en la televisión, los artículos para hacer ruido listos y la tensión familiar hirviendo justo debajo de la superficie. Mi madrastra había estado lanzando pequeños comentarios durante toda la noche sobre quién pertenecía realmente a la mesa principal y cómo algunos asientos estaban destinados para los nietos reales. Entonces, justo cuando el reloj marcaba las 11:47 de la noche, lo recuerdo porque lo estaba mirando para evitar el contacto visual, la puerta se abrió con una sincronización dramática perfecta. La niña de mi medio hermano entró tarde, toda vestida y emocionada por las 12 campanadas. El rostro entero de mi madrastra cambió. Se puso de pie, caminó directamente hacia donde Daniela estaba sentada, la misma silla que mi hija había usado cada año desde que pudo alcanzar la mesa, y anunció a la sala que este asiento era para su nieta real. Daniela se quedó paralizada. Cuando no se movió lo suficientemente rápido, mi madrastra agarró la silla y tiró con fuerza. Daniela cayó rápido, su rodilla golpeando la madera dura. Las lágrimas fueron inmediatas. Su sombrero de fiesta se cayó y una copa se volcó, derramando champán por todo el mantel blanco. Pero la peor parte, la absoluta peor, fue el silencio. 20 personas, incluyendo a mi propio padre, simplemente se quedaron allí sentadas mirando como si fuera parte del entretenimiento de la noche. Antes de continuar con esta historia, por favor presionen ese botón de me gusta y dejen un comentario haciéndome saber desde dónde me están viendo y qué hora es allí. Su apoyo significa todo. Gracias. Mi madrastra no se dio cuenta en ese momento, pero ese empujón borró la última razón que tenía para permanecer en silencio durante todos estos años. Para entender por qué ese único momento cambió todo para siempre y por qué ese empujón hizo que todo explotara, necesitan saber lo que se había estado acumulando durante más de 30 años. Yo era muy joven cuando mis padres se divorciaron. Solo recuerdo que las visitas de fin de semana con mi papá se volvieron cada vez menos frecuentes hasta que se detuvieron. Él estaba ocupado con la empresa, y luego conoció a Beatriz. Se casaron cuando yo tenía unos 5 años. Al principio, pensé que era algo bueno. Beatriz sonreía mucho, cocinaba bien y mi papá parecía más feliz. 2 años más tarde, nació Carlos. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar, aunque no lo notara de inmediato. Beatriz se convirtió rápidamente en la persona que manejaba todo en el hogar. Mi papá estaba tratando de mantener en marcha la empresa de juguetes de madera hechos a mano que mi abuela Elena había construido de la nada en Michoacán. La abuela falleció cuando yo era pequeña, dejando la empresa y algún tipo de fideicomiso que la gente solo mencionaba de pasada como algo para los nietos cuando sean mayores. Beatriz dijo que era buena con el dinero y mi papá dejó que ella se hiciera cargo de los libros contables. No pensé mucho en ello. Carlos era un bebé, ser consentido era normal. Pero a medida que creció, las diferencias se hicieron más claras. Carlos lo obtenía todo, las mejores escuelas privadas de la zona, campamentos de verano costosos, lecciones de piano y equipo de fútbol. Cuando fue a la universidad, mis padres pagaron la matrícula completa en una escuela de élite y le regalaron un auto nuevo cuando se graduó. Después de eso, le ayudaron a abrir su propio taller dentro de la empresa, llamándolo invertir en el futuro. A mí me trataron de manera completamente diferente. Fui a la escuela pública, tomaba el autobús y trabajaba en una cafetería para pagar mis libros. Cuando le pregunté a mi padre sobre el fideicomiso de la abuela para los costos de la universidad, él solo dijo: papá lo tiene controlado. Concéntrate en estudiar. Beatriz solía añadir, con esa voz suave pero firme: no se lo hagas más difícil a tu padre. Él ya está haciendo mucho. Me lo tragué. Pensé que necesitaba ser más independiente. Me gradué, solicité un trabajo en la empresa familiar, pero solo obtuve un puesto administrativo de nivel inicial. Beatriz dijo: tienes que empezar desde abajo. Mientras tanto, Carlos, recién salido de la escuela, fue puesto a cargo de toda una línea de productos. Conocí a mi ex, me casé demasiado rápido y tuve a Daniela. El matrimonio no duró. Cuando nos divorciamos, me convertí en madre soltera trabajando turnos dobles para mantenerla. En las fiestas de vacaciones,
todavía llevaba a Daniela a la casa de mi padre. Él se alegraba de ver a su nieta y la abrazaba, pero Beatriz siempre encontraba la manera de hacernos sentir un poco fuera de lugar. Carlos tiene 28 años ahora y una hija de 6 años, Regina. Regina es el centro de atención, grandes regalos de cumpleaños, clases privadas de arte y todos en la familia llamándola la pequeña princesa. Daniela recibe cosas más pequeñas, y Beatriz a menudo dice, los niños necesitan aprender a apreciar lo que tienen. Traté de preguntarle directamente a mi padre sobre el fideicomiso de la abuela. Dijo que todavía estaba allí y que estaría disponible cuando lo necesitara. Pero cuando pedí ver los documentos para planificar la futura educación de Daniela, apareció Beatriz. Déjame investigar eso por ti. No le añadas más preocupaciones a tu padre. Papá asintió y yo lo dejé pasar de nuevo. Una vez, vi accidentalmente facturas extrañas en el viejo escritorio de mi padre, transferencias a empresas que no reconocía por grandes cantidades de pesos. Pregunté, y Beatriz dijo que eran costos normales de expansión del negocio. Papá dijo que no me preocupara por esas cosas. Me mantuve callada, pero la duda comenzó a arrastrarse en mi interior. Luego está el primo Ricardo. Su familia, por parte de mi padre, trabajó en la gestión de producción de la empresa durante años. Él era bueno y a todos les agradaba. Luego, de repente, se fue. Más tarde, me dijo en privado que Beatriz lo había expulsado lentamente, diciendo que el puesto necesitaba a alguien más confiable para la familia. Ricardo estaba enojado, pero papá dijo, es un asunto interno del negocio. No lo lleves afuera. Después de eso, Ricardo mantuvo su distancia de todos. Todos estos años, me dije a mí misma que solo era mi imaginación. Papá seguía siendo papá, aunque llamara menos. Beatriz solo estaba protegiendo a su nueva familia. Carlos era mi hermano, aunque creciéramos de forma tan diferente. Yo cuidaba de Daniela por mi cuenta. No quería causar problemas. Trabajé duro, ascendí en un trabajo fuera de la empresa y ahorré cada peso para mi hija. En las reuniones familiares, todavía aparecía, sonreía y actuaba como si todo estuviera bien. Pensé que el silencio era la manera de mantener la paz. Pero en esa fiesta de Nochevieja, cuando Beatriz empujó a Daniela de la silla solo para hacer espacio para Regina, todo lo que había estado reprimiendo salió a borbotones. Miré a mi padre sentado allí sin hacer nada, vi a Carlos sonriendo como si no fuera gran cosa, y supe que ya no podía fingir más. Las viejas dudas, las veces que me habían rechazado, el favoritismo obvio y los papeles extraños, todo se volvió nítido y claro. Sujeté a Daniela con más fuerza esa noche, y por primera vez en años, me sentí lista para enfrentar la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. Ellos no tenían idea de que, en más de 30 años observando en silencio, yo había aprendido mucho. Esa noche, después de que Daniela finalmente se quedó dormida, me senté sola en la sala con las luces apagadas. La casa estaba en silencio, ese tipo de quietud que viene después de demasiado ruido. Afuera, fuegos artificiales ocasionales todavía estallaban mientras la gente celebraba el Año Nuevo. No podía dejar de repetir la noche en mi mente, la forma en que Beatriz lo había anunciado a toda la mesa, el tirón de la silla y el pequeño cuerpo de Daniela golpeando el suelo. Mis manos temblaban mientras sacaba una vieja unidad de memoria de la parte trasera del cajón de mi escritorio. La abuela Elena me la había dado hace años, justo antes de enfermarse gravemente. Me la había presionado en la mano una tarde cuando estábamos solas, diciendo en voz baja, mantén esto a salvo. Son copias de papeles importantes sobre la empresa y el fideicomiso. Podrías necesitarlos algún día. No lo había mirado mucho en aquel entonces. Se sentía demasiado pesado, como si abrirlo significara admitir que algo estaba mal. Pero esta noche se sentía diferente. Lo conecté a mi computadora portátil. La unidad de memoria se abrió lentamente. Había archivos antiguos de hace 15 o 20 años, documentos escaneados, principalmente estados de cuenta bancarios, correos electrónicos impresos y notas de reuniones con el abogado de la herencia. Comencé a leer. Al principio, eran solo cosas normales de negocios, facturas de proveedores de madera y registros de nómina. Luego noté cosas que no cuadraban. Había transferencias a cuentas con nombres que no reconocía, empresas que parecían existir solo en papel.
Se movían cantidades fuera de lo que parecía ser la cuenta del fideicomiso, etiquetadas como tarifas de gestión o reinversión. Un conjunto de documentos mostraba que el capital del fideicomiso disminuía constantemente con el tiempo. Otro tenía correos electrónicos entre mi padre y Beatriz discutiendo la optimización de los fondos para las necesidades familiares. Nada era flagrante, no había ninguna señal de alerta importante que gritara fraude. Pero el patrón estaba allí si mirabas el tiempo suficiente. El dinero que debía estar protegido para mí y mis futuros hijos estaba siendo recortado año tras año. Me senté allí durante horas desplazándome por la pantalla, tomando notas en mi teléfono y haciendo capturas de pantalla de las páginas clave. Para cuando el cielo comenzó a ponerse gris, tenía lo suficiente para saber que esto no era solo mi imaginación. Sabía que tenía que hacer algo, pero no quería montar una gran escena, al menos no todavía. Abrí mi correo electrónico y encontré el contacto del licenciado Herrera, el abogado que había manejado la herencia de la abuela todos esos años. Su firma todavía existía, había visto su nombre en cartas viejas. Escribí un mensaje, tranquilo y profesional. Asunto: preocupaciones sobre el fideicomiso de Elena Reyes. Expliqué que había encontrado documentos antiguos y tenía preguntas sobre cómo se había gestionado el fideicomiso. Adjunté 5 archivos clave, los que mostraban las transferencias y los cambios de saldo más cuestionables. Pregunté si podía revisarlos y dejarme saber si todo parecía correcto. Lo leí 3 veces y luego presioné enviar a las 3:17 de la mañana. Luego cerré la computadora portátil y esperé. El día de Año Nuevo fue tranquilo en nuestro vecindario, con la mayoría de la gente durmiendo hasta tarde. Mi teléfono permaneció en silencio durante el desayuno. Alrededor de las 10 de la mañana, vi el auto de mi padre estacionarse afuera. Él y Beatriz llegaron a la puerta juntos. Papá parecía cansado, Beatriz parecía tensa. Julia, dijo papá cuando abrí la puerta, necesitamos hablar sobre ese correo electrónico que le enviaste a Herrera. Los dejé entrar. Beatriz no perdió el tiempo. Esos son documentos privados. No debiste haberlos revisado. Carlos apareció 20 minutos más tarde, llamando con fuerza a la puerta. Hermana, ¿qué está pasando? Papá dijo, le enviaste algo al abogado. Aparentemente, el licenciado Herrera había llamado a mi padre a primera hora de esa mañana cortesía profesional, supongo, y le preguntó si estaba al tanto de los documentos y si había algo que necesitara aclarar. Papá trató de mantener la calma. Probablemente sea solo un malentendido. El fideicomiso siempre se ha gestionado adecuadamente. Pero pude ver la preocupación en sus ojos. Beatriz seguía revisando su teléfono. El banco acaba de llamar para verificar algunas transferencias antiguas, y uno de nuestros proveedores más grandes quiere una confirmación sobre los calendarios de pago. Carlos caminaba de un lado a otro. Esto es una locura. ¿Por qué harías esto ahora? Las llamadas siguieron llegando durante todo el día, el contador pidiendo registros, un socio de la empresa queriendo saber si había algún problema con la financiación del fideicomiso, incluso la oficina del abogado confirmando la recepción y diciendo que necesitarían tiempo para revisar. Papá se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos en un momento dado. Beatriz hizo llamadas en la cocina, con la voz baja pero aguda. Preparé café, me mantuve en silencio y observé cómo se desarrollaba todo. Parte de mí se sentía culpable, esta era mi familia, personas que había conocido toda mi vida, pero otra parte sintió algo que nunca me había permitido antes, una sensación de poder por tener finalmente información que ellos no controlaban. Se quedaron durante horas intentando diferentes enfoques. Papá apeló a la lealtad familiar, todos estamos del mismo lado aquí, Julia. Beatriz intentó con la culpa, después de todo lo que hemos hecho por ti y por Daniela. Carlos se enojó, vas a destruirlo todo por unos papeles viejos. Al atardecer, se fueron con promesas de arreglar esto rápidamente. Pero sus rostros contaban una historia diferente. El año nuevo apenas había comenzado y ya todo se sentía distinto. Me senté sola de nuevo esa noche, escuchando las celebraciones distantes, sabiendo que había cruzado una línea de la que no había retorno. Lo que sea que viniera después, yo lo había iniciado. Y por primera vez en años, eso no me asustó. Se sentía como respirar. Las semanas siguientes al año nuevo se sintieron como caminar a través de una niebla espesa. Al principio, la presión llegó en oleadas de parte de mi familia.
Papá llamaba casi a diario, con su voz tranquila pero tensa, preguntando si había pensado más en abandonar todo este asunto. Beatriz enviaba correos electrónicos con asuntos como, hablemos por el bien de Daniela. Mantuve mis respuestas cortas o no respondí en absoluto. Entonces llegó la carta oficial, un sobre grueso con el remitente de una firma de abogados. Adentro había papeles alegando que yo había cometido difamación al hacer declaraciones falsas sobre la gestión del fideicomiso e interferencia con las operaciones comerciales de la familia. Buscaban daños y perjuicios de millones de pesos que me habrían quitado todo lo que tenía, mis ahorros, el valor líquido de mi casa, incluso mis ingresos futuros. El nombre del abogado era nuevo para mí, pero la línea de la firma mostraba que se especializaba en disputas familiares y protección de la reputación. Beatriz llamó el mismo día que entregaron los papeles. Su tono era diferente ahora, menos suplicante, más empresarial. Julia, esto no tiene por qué llegar a los tribunales. Podemos terminarlo rápido. Firma el acuerdo de resolución familiar que envié. Retira tu consulta con Herrera y consideraremos el asunto cerrado. Nadie quiere que esto se alargue. El acuerdo estaba adjunto de nuevo. Requería una declaración firmada por mi parte diciendo que me había equivocado en mis preocupaciones, que toda la gestión del fideicomiso había sido adecuada y que nunca volvería a plantear el tema. A cambio, ellos retirarían la demanda y mantendrían la armonía familiar. Lo leí 2 veces, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. Papá vino 2 días después, esta vez sin Beatriz. Se sentó en mi sala, con las manos entrelazadas, luciendo agotado. Estás destrozando lo que he pasado mi vida construyendo, dijo en voz baja. La empresa, el apellido familiar, ¿todo para qué? Por unos papeles viejos que no entiendes. Le pregunté por qué, si todo estaba en regla, estaban luchando tan duro para detener una revisión simple. Él suspiró. Son asuntos de negocios complicados. Beatriz lo maneja mejor que yo. Hemos hecho lo mejor para todos, incluyéndote a ti y a Daniela. Pero no pudo mirarme a los ojos cuando lo dijo. Carlos llevó la pelea al ámbito público. Su primera publicación fue una foto de él y Regina en el taller, con sus pequeñas manos sobre un camión de madera a medio terminar. Leyenda, enseñando a la próxima generación lo que realmente significa el trabajo duro. Algunas personas olvidan que la familia es lo primero. Los comentarios llegaron rápido de parte de la gente local y personas que habían conocido a nuestra familia por años. Luego publicó una más larga, es triste cuando la codicia hace que alguien ataque a sus propios padres en sus años de vejez. Mi madre y mi padre lo han dado todo para mantener vivo el legado de la abuela, y ahora están siendo cuestionados por alguien que quiere más de lo que le corresponde. Etiquetó la página de la empresa y usó etiquetas como la familia es lo primero y apoyo al pequeño negocio. Las veces que se compartió la publicación vinieron de empleados, antiguos clientes e incluso algunos parientes lejanos. No puedo creer que alguien le haga esto a Gerardo y Beatriz. Oraciones para la familia. Manténganse fuertes. Las personas codiciosas siempre muestran sus verdaderos colores. Eventualmente, los mensajes se acumularon en mis notificaciones. Algunos eran directos, me enteré de los problemas. Espero que lo reconsideres por el bien de tu padre. Un par de primos dejaron de responder a mis mensajes de texto. Uno envió un mensaje privado, esto está lastimando a todos. Piensa en Regina. Incluso al recoger a Daniela en la escuela, escuché susurros de otros padres. Uno mencionó haber oído sobre algunos asuntos legales familiares con una sonrisa comprensiva pero distante. El aislamiento se asentó profundamente. Hacer las compras se sentía incómodo al encontrarme con personas que de repente tenían otro lugar a donde mirar. Beatriz envió otro correo electrónico con un acuerdo actualizado, este con una fecha límite, firma para el viernes o procederemos plenamente con la demanda. Papá intentó una última visita en persona. Trajo fotos viejas de cuando yo era niña con él en el taller, de Carlos como un bebé, incluso una con la abuela Elena. ¿Recuerdas lo unidos que estábamos?, dijo. No tires eso a la basura por malentendidos. Cuando pregunté de nuevo sobre las transferencias específicas que había visto, cambió de tema. Las publicaciones de Carlos seguían llegando, incluyendo una con Regina sosteniendo un cartel que ella misma había coloreado, amo al abuelo y a la abuela. Los comentarios eran brutales, esa pobre niñita. Protege a tu familia,
Carlos. El juicio en línea parecía interminable. Algunas noches permanecía despierta, con el teléfono boca abajo para detener las notificaciones, preguntándome si ellos tenían razón, si yo era la que causaba todo este dolor, o si rendirme sería más fácil para Daniela. Pero luego pensaba en los patrones de esos documentos y en la forma en que habían luchado tan rápido y tan duro. No tenían miedo de que la verdad saliera a la luz porque fuera limpia, tenían miedo porque no lo era. La presión aumentaba cada día, legal, emocional, social. Me sentía cortada del mundo en el que había crecido, más sola de lo que jamás había estado. Pero algo en mí había cambiado. No iba a firmar. No me iba a detener, incluso si eso significaba estar completamente sola. El cambio no llegó con fanfarria. Comenzó silenciosamente unas 3 semanas después de que llegara la demanda. Estaba revisando mi correo electrónico una noche cuando apareció un mensaje de un nombre que no había visto en años, el primo Ricardo. Julia, me enteré por ahí sobre los asuntos legales con la empresa. Si estás investigando cómo maneja Beatriz las cosas, podría tener algo que podría ayudar. Mi corazón dio un salto. Acordamos encontrarnos en una pequeña cafetería a mitad de camino entre nuestros pueblos, en un lugar neutral. Ricardo apareció con una carpeta gruesa debajo del brazo. Parecía mayor, pero tenía la misma forma directa de hablar. Después de una charla trivial sobre nuestros hijos, fue al grano. Cuando Beatriz me echó hace años, no fue solo por una reestructuración. Ella reescribió los contratos de los proveedores para favorecer a empresas que devolvían dinero discretamente a través de facturas infladas en pesos. Deslizó la carpeta por la mesa, correos electrónicos impresos de aquel entonces, copias de contratos y registros de pagos que mostraban sobrecargos por materiales de madera en bruto. 3 proveedores habían sido los más afectados. Ricardo lo había guardado todo porque siempre sospechó que algo más estaba pasando. Me puse en contacto con 2 de ellos la semana pasada, dijo. Todavía están enojados. Compartirán sus registros si llega el caso. Los documentos coincidían con los patrones que había vislumbrado en los archivos de la abuela, las mismas empresas fantasma, el mismo enrutamiento. Tener a Ricardo de mi lado se sintió como el primer apoyo real que había tenido en meses. El licenciado Herrera llamó poco después. Había completado una revisión exhaustiva del fideicomiso comparándolo con los documentos que Ricardo y yo le proporcionamos. Las discrepancias son sustanciales, dijo. Retiros que violan los términos. Y hay una cláusula en la que la abuela Elena insistió, transferencia automática de control al beneficiario principal si se verifica mala gestión o fraude mediante un hallazgo judicial o regulatorio. Ese beneficiario eras tú al alcanzar la edad establecida o al ocurrir un desencadenante. Se estaba preparando para solicitar la ejecución. La noticia viajó primero a través de canales oficiales. El banco bloqueó ciertas cuentas a la espera de aclaraciones. Un importante proveedor de madera envió una carta formal solicitando la verificación de pagos pasados antes de extender un nuevo crédito. El abogado de papá envió exigencias para que yo cesara el acoso, pero la marea estaba cambiando. Entonces el Servicio de Administración Tributaria entró en escena, no por una denuncia directa mía. La firma de Herrera tenía la obligación de informar sobre patrones sospechosos durante la revisión del fideicomiso. Un agente solicitó los registros fiscales de la empresa de los últimos 7 años, deducciones comerciales, categorizaciones de gastos y transacciones entre partes relacionadas. Gerardo y Beatriz contrataron a un especialista en impuestos de inmediato. Carlos guardó silencio en Internet. Algunos miembros de la familia que se habían distanciado comenzaron a acercarse con cautela, preguntando qué estaba pasando realmente. Durante los meses siguientes, la evidencia se acumuló de manera constante. Los proveedores de Ricardo proporcionaron declaraciones juradas sobre el sobreprecio y los fondos desviados. El contador forense de Herrera rastreó más transferencias que incumplían las restricciones del fideicomiso. La cláusula de protección fue invocada formalmente en las presentaciones judiciales. La supervisión temporal de los activos del fideicomiso cambió a la espera de una audiencia completa. Papá intentó otra reunión, esta vez con Beatriz presente. Ofrecieron términos para un acuerdo, abandonar todo, firmar un acuerdo de confidencialidad y recibir un pequeño pago. Pero el impulso ya no era suyo. Beatriz intentó replantear las transacciones como una estrategia comercial legítima,
pero el rastro de papel no lo respaldaba. Los registros de los proveedores mostraban sobrecargos consistentes que beneficiaban a entidades vinculadas. Las entrevistas del Servicio de Administración Tributaria con antiguos empleados revelaron deducciones cuestionables. Una por una, las explicaciones se desmoronaron. Observé desde la distancia cómo se debilitaban sus defensas. Ricardo se convirtió en un aliado constante, ayudando a organizar los documentos. Herrera mantuvo las cosas profesionales, manteniéndome al tanto de cada avance. Incluso un par de trabajadores de la empresa de hace mucho tiempo me contactaron en privado, diciendo que siempre se habían preguntado sobre ciertas decisiones, pero que se habían mantenido callados por sus empleos. La imagen se hizo más clara con cada pieza nueva, no fue una explosión repentina, sino un descubrimiento constante. Gerardo y Beatriz lucharon en cada paso, mociones, retrasos, contrademandas. Pero cada esfuerzo exponía más. Comencé a dormir mejor. El aislamiento disminuyó a medida que los hechos reemplazaban a los rumores. Por primera vez en décadas, sentí que la balanza se inclinaba. No a través de la ira, sino a través de la persistencia. La verdad, enterrada durante años, finalmente estaba saliendo a la superficie, y estaba de mi lado. Después de todo este tiempo observando desde los márgenes, las cosas estaban cambiando. Lenta, pero seguramente, podía ver el camino por delante. La audiencia se llevó a cabo en el Palacio de Justicia en Michoacán, un edificio sencillo con luces fluorescentes y bancos de madera que crujían. Era un asunto combinado, civil y criminal menor, con las violaciones del fideicomiso vinculadas a los hallazgos de evasión de impuestos del Servicio de Administración Tributaria. No hubo una gran multitud. Unos pocos reporteros locales, algunos empleados de la empresa en su descanso y los fiscales se sentaron de un lado, mi papá y el equipo legal de Beatriz se sentaron del otro. El juez fue directo, sin dramas. Herrera presentó el caso metódicamente, los fondos desviados del fideicomiso, las deducciones impropias y el patrón de beneficio propio a lo largo de los años. Las declaraciones de los proveedores se leyeron para el acta. El agente del Servicio de Administración Tributaria resumió los resultados de la auditoría, ingresos no declarados, gastos comerciales falsificados y multas acumuladas en millones de pesos. Papá se quedó inmóvil, mirando hacia adelante. Beatriz tomaba notas, con el rostro como una máscara. Su abogado argumentó duda razonable y errores de buena fe en la complicada contabilidad de un negocio familiar, pero la evidencia era demasiado consistente. Después de 3 días, la Fiscalía ofreció un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio completo. Gerardo y Beatriz lo aceptaron. Gerardo recibió libertad condicional 3 años con suspensión de la pena además de fuertes sanciones financieras y se le ordenó la restitución al fideicomiso. Beatriz perdió todos los derechos de herencia bajo el testamento de la abuela y se le exigió reembolsar las cantidades mal dirigidas con intereses. La empresa tuvo que vender una parte del inventario y el equipo para cubrir los impuestos atrasados y las multas. Carlos, quien había garantizado personalmente algunos de los préstamos comerciales de sus padres, no pudo manejar las deudas reclamadas y se declaró en protección por bancarrota. Se me concedió el control legal total de los activos restantes de la empresa y del fideicomiso reformado. El juez firmó las órdenes esa tarde. La sala del tribunal se vació silenciosamente. Nadie de su lado me habló. Papá me miró una vez mientras se levantaba para irse, pero no dijo nada. Beatriz recogió sus cosas y salió con el abogado. Carlos no había asistido a la sesión final. Salí del edificio sola. El aire de Michoacán estaba fresco, con una lluvia ligera comenzando esa tarde. Bloqueé sus números, borré correos electrónicos antiguos y me eliminé de cualquier grupo de mensajes familiares restante. Cuando llegaron tarjetas de vacaciones para Daniela, las aparté sin abrirlas. Me salté las reuniones tradicionales en la casa vieja y rechacé invitaciones de parientes lejanos que todavía intentaban mediar en las cosas. Separación completa. Sin contacto. Permanente. No se hizo por ira. Se hizo por claridad, por seguridad y por Daniela. La transición de la empresa tomó tiempo. Algunos empleados de mucho tiempo decidieron irse, incómodos con el cambio. Otros se quedaron, diciendo que los libros finalmente tenían sentido. Reestructuré lentamente, limpié los contratos y pagué a los proveedores pendientes de manera justa, enfocándome en la calidad por encima del crecimiento rápido.
Daniela se adaptó. Dejó de preguntar por el abuelo y la abuela. Después de un tiempo, construimos nuevas tradiciones, pequeñas reuniones con amigos y viajes solo nosotras dos. La inscribí en actividades que amaba sin preocuparme por las comparaciones. Las repercusiones legales se calmaron sin mucho ruido público. El periódico local publicó un breve artículo sobre la declaración y los ajustes de activos, nada más. Gerardo y Beatriz vendieron la casa grande y se mudaron a un condominio fuera de la ciudad. Carlos comenzó de nuevo en un departamento, trabajando en un nivel inicial en algún lugar. Me enteré de estas cosas a través de registros públicos o menciones casuales de personas que conocían a ambas partes. No busqué actualizaciones, no las necesitaba. El límite era absoluto. Sin excepciones. Sin segundas oportunidades. A medida que pasaban las estaciones, el viejo peso se levantó por completo. Dormía toda la noche y despertaba sin temor. Me concentré en lo que era mío para construir. La empresa se estabilizó y luego creció de manera constante. Daniela prosperó. Teníamos paz, paz real. El tipo de paz que viene de saber exactamente dónde se trazan las líneas y no volver a cruzarlas nunca más. El pasado se quedó donde pertenecía, detrás de una puerta cerrada y con llave. Un año después, mientras se acercaba otra víspera de Año Nuevo, mi vida no se parecía en nada a lo que solía ser. La empresa no solo había sobrevivido, estaba creciendo de maneras que nunca esperé. Con libros limpios y prácticas justas, conseguimos nuevos contratos con minoristas más grandes que valoraban la calidad artesanal. Los pedidos aumentaron de manera constante. Introduje diseños frescos enfocados en fuentes de madera sostenibles, y el taller zumbaba con energía. Los empleados que se quedaron me dijeron que se sentían valorados por primera vez. No más decisiones apresuradas ni atajos cuestionables. El reparto de utilidades se hizo realidad y la gente se presentaba motivada. Dirigí las cosas a mi manera, con firmeza, transparencia y a largo plazo. Daniela prosperó en la calma que vino con ello. Asistió a una buena escuela pública con clases pequeñas, hizo amigos reales y se unió al club de arte y al fútbol. Las noches las pasábamos cocinando juntas, leyendo o en caminatas de fin de semana en los bosques de Michoacán. No más visitas de vacaciones tensas. No más caminar sobre cáscaras de huevo. Construimos nuestras propias tradiciones, pequeñas reuniones con personas que elegimos y celebraciones tranquilas que se sentían genuinas. No supe nada directamente de mi antigua familia. Ni llamadas en cumpleaños, ni tarjetas, ni intentos de acercamiento. Gerardo y Beatriz se mantuvieron reservados en su lugar más pequeño. Carlos reconstruyó lentamente según lo poco que aprendí a través de fuentes neutrales. Regina creció sin nosotras en su vida diaria. No investigué y no me lo pregunté. El límite se mantuvo firme. Absoluto. No fue crueldad, fue una necesidad para mi paz y para el futuro de Daniela. Algunas personas preguntaron si alguna vez me arrepentí de llegar tan lejos, o si cortar los lazos por completo fue demasiado duro. No me arrepentí. La sangre no se gana un lugar si cuesta tu bienestar. La familia no es un título que heredas, es una relación que mantienes con respeto y seguridad. Cuando ese respeto desaparece por décadas y cuando pone en riesgo a tu hijo, proteges lo que es tuyo. Nos elegí a nosotras todos los días. La empresa se convirtió en algo más que el legado de la abuela, se convirtió en el mío. Construida ahora sobre la honestidad, era rentable porque era lo correcto. Daniela se volvió segura de sí misma, amable y sin miedo a hablar. Vio cómo eran los límites saludables y lo que significaba el respeto propio. Esa es la verdadera herencia que le di. No dinero movido en las sombras, no un nombre ligado a la manipulación, sino la libertad de elegir quién se queda en tu vida. Mientras terminaba otro año, me paré en el taller una tarde, con las luces bajas, oliendo la madera recién cortada. Todo se sentía sólido, ganado y mío. La familia no es el lugar donde sacrificas a tu hijo para quedarte, es el lugar donde los proteges sin importar qué. Elegí límites fuertes, y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Gracias por escuchar mi historia.